Hoy vamos a tratar sobre la inclusión de la perspectiva social en los procesos de contratación y para eso hoy contamos con Aitor Pérez Arteche. Para nosotros es un lujo tenerlo hoy en esta sesión. Es una persona con más de 35 años de experiencia en servicios sociales, los últimos 20 además como asesor en servicios sociosanitarios. Es socio director de una consultora especializada en el sector, Gerocon, y además es formador en diferentes entidades, pues entre ellas la Universidad de Jaén, en la que participa como profesor en el máster de Dirección y Gestión de Servicios Sociales. Colabora habitualmente con Fundación IGILab y bueno, lo hemos comprometido hemos abusado de confianza más bien, para que comparta su conocimiento y sobre todo su visión, que es una visión bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en el ámbito de los servicios públicos y sobre todo desde la perspectiva municipal en la que nos movemos. Así es que directamente le paso la palabra a Aitor. Vale. Gracias, Ramón. Nada, buenos días a todos y a todas. Me vas marcando un poco el timing, porque entiendo que en este formato que tenéis peculiar, ¿no? Donde tenemos sesiones de unos 40 minutos aproximadamente, luego abrimos un turno de preguntas. La idea es para 3 sesiones, es un poco el planteamiento que hemos hecho. Lo mismo acabamos hoy, estamos 2. Yo creo que nos ajustaremos bien al timing, pero lo mismo hay que pedir el año que viene 5 sesiones más, ¿no? Intentaremos ajustarnos a las 3 sesiones que hay un poco acordadas, ¿no? Vale, vamos a ver si podemos compartir pantalla. Sí, entiendo que sí. Vale, si estamos ahí, yo creo que la vemos perfectamente, ¿no? Vale, bueno, a mí me toca hablaros de un tema peculiar, que es hablar sobre la perspectiva social en los procesos de contratación en servicios sociales, ¿no? Este es un poco el título o el marrón que me traslada la Fundación. Dice, nada, tenemos que hablar de esto a responsables técnicos y políticos municipales de Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, una primera es que no voy a daros, porque no sé y porque no puedo, una clase sobre contratación pública y ley de contratos del sector. Es decir, esto, pues maestros tiene la Santa Madre Iglesia, ¿no? Quiere decir que me imagino que los secretarios municipales, los interventores en los distintos organismos, pues de esto saben. Yo soy lego total y absoluto en esta materia legal, ¿no? La idea es trasladaros algunas reflexiones pues sobre los servicios sociales públicos de cuidados, ¿no? Un poco en aras a mejorar la calidad que se ofrece a la ciudadanía, tratando de aplicar a los procesos de contratación de los servicios públicos, pues un poco esta perspectiva social, ¿no? También un poco desde la perspectiva, pues, de entidades gestoras y sobre todo yo creo que también de los usuarios y las familias, ¿no? Esta es un poco de lo que se trataría, ¿no? A ver, la idea es, bueno, una breve presentación, La variedad música. personal. O sea, la presencia de la música no es salir eso. ¿Perdón? No. Voy apagando micros. Vale, vale. Pues, pensaba que era alguna... Luego la idea es a reflexionar un poco sobre el estado de bienestar. Yo creo que llegaremos hasta aquí. Hablaremos luego de la gestión privada de los servicios públicos, que es un poco... Y para acabar un poco con la felicitación de esta gestión, ¿no? Es decir, ya sabéis que los servicios públicos, que es un poco lo que analizaremos, pueden ser de titularidad de gestión pública. Aquí vamos a hablar de la gestión privada de estos servicios y el por qué y luego el cómo se puede hacer para hacerlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el programa de fiestas, ¿no? Una primera presentación, yo soy de Bilbao. Esto no lo ha dicho Ramón, pero es lo más importante. Uno de Bilbao que no dice que es de Bilbao no merece la pena serlo. Entonces, a nosotros nos subvencionan cada vez que damos, y yo que bajo bastante a Andalucía, pues siempre comunicaros que yo soy de Bilbao. Como os decía Ramón, yo básicamente también un poco, no se trata de vender un servicio, pero por un poco por ubicaros, yo vengo del mundo de servicios sociales, tanto mi formación como mi experiencia laboral, tanto en Cruz Roja como en proyectos europeos de discapacidad, como en estos 25 años en Gerocon. Digamos que mi perspectiva siempre ha sido trabajar desde los servicios sociales, ¿no? Somos una pequeña consultora muy especializada que trabajamos para entidades y gobiernos en asesoramiento de este tipo y bueno, pues que en estos 25 años hemos trabajado para más de un centenar de entidades, ¿no? Digamos que desde un punto de perspectiva público a veces hemos trabajado para la administración, no lo hacemos habitualmente, pero a veces lo hacemos. A veces trabajamos por la administración, es decir, de la mano de clientes privados, y a veces también nos toca trabajar contra la administración pública, es decir, en ocasiones, y muchas de ellas tienen que ver precisamente con los procesos de contratación, es decir, pues cuando una comunidad autónoma pues saca un pliego de concertación de plazas residenciales, un concurso de ayuda a domicilio, y bueno, pues hay gestores que entienden que no está bien y bueno, pues nos dedicamos a hacer esta cosa que llaman informes periciales, ¿no? Por eso digo que a veces trabajamos, parece que tenemos aquí, ¿no? Para, contra, ¿no? Un poco con la administración pública, porque sí que está siempre presente en todos los servicios sociales, ¿no? Vale, hecha un poco esta presentación,
la idea sería trasladaros, como os digo, algunas reflexiones, ¿no? Yo creo que los servicios sociales, y me ha encantado por lo poco que he visto en las cámaras, que tenemos aquí un público heterogéneo en cuanto a edad. Veo que hay algunos que peinamos canas, no yo solo, sino veo que hay gente que tenéis ya bastantes años y que entiendo que también tenéis una experiencia y habéis vivido un proceso de los servicios sociales, ¿no? Yo creo que hasta hace unos años, yo lo situaría, fijaros, en la crisis de inmobiliaria del 2008, yo creo que cuando se empezaron a construir los servicios sociales de una manera ordenada, como derecho, cuando se restauró la democracia en este país, empezamos a construir un modelo de servicios sociales donde tenemos claro cuál es el modelo de estado de bienestar, ¿no? Tenemos claro un norte geográfico y un norte del modelo de servicios sociales que queremos y que nos gustaría. Y entonces, digamos que durante este tiempo pues van surgiendo distintas crisis, las crisis de los 70, de los 80, todas las décadas ha habido por lo menos alguna crisis, pero digamos que no se perdía el norte, no teníamos claro dónde querer ir, teníamos una crisis, se nos desviaba del objetivo de estado de bienestar, pero teníamos claro un modelo y continuábamos por ello, ¿no? Yo, como os decía, creo que desde el año 2005, con la crisis inmobiliaria y sobre todo con la situación actual, yo creo que tenemos un problema de desnortamiento, ¿no? Es decir, yo no tengo claro que el modelo de servicios sociales que estamos construyendo sea el modelo nórdico de gratuito, público y universal, sino que primero que no se está reflexionando y tampoco se está hablando sobre qué modelo público queremos de estado de bienestar, sino estamos confeccionando un estado de bienestar que es el que está saliendo. No obedece a un debate, sino, bueno, pues distintos condicionantes nos están llevando a un modelo que puede ser norte, este, oeste o sur, ¿no? No tenemos claro qué modelo va a ser, ¿no? Y todo esto, digamos que la duda de fondo es cómo vamos a sostener este estado de bienestar, ¿no? Yo digamos que hay tres pilares que son más o menos clásicos, que están consolidados, aunque cada vez que hablamos de crisis de bienestar son los tres pilares que primero se cuestionan, ahora los veremos con más detalle, el tema de las pensiones, la sanidad y la educación, estos son los tres grandes pilares del estado de bienestar, pero hay más elementos que configuran el estado de bienestar, también los servicios sociales, ¿no? Y la dependencia como una derivada de ellos, ¿no? En el año 2006, cuando se aprueba la ley de dependencia, la atención de estas necesidades se constituye como un derecho subjetivo. También la vivienda es un derecho subjetivo. Digo, también hay que enmarcar las cosas y estamos como estamos. Y las leyes de servicios sociales que se han ido aprobando con posterioridad, pues también incorporan la atención a los servicios sociales como un derecho subjetivo, ¿vale? Esto, digamos, un poco en cuanto a avances. Pero también hay otra serie de elementos que constituyen el estado de bienestar, la seguridad ciudadana, la defensa, la limpieza, las infraestructuras, ¿no? Todo este bloque de servicios, esto es lo que hace que podamos vivir bien, ¿no? Que podamos ser un país avanzado. Y es un poco lo que cuando se habla de la crisis del estado de bienestar, ¿no? Se ha utilizado este símil del arco iris que está ahí a punto de resquebrajarse con poquito soporte, pues digamos que es un poco lo que se está cuestionando siempre, ¿no? Todo esto está en un momento, yo creo, de cuestionamiento por un fenómeno al que se enfrenta Europa y sobre todo al que se enfrenta nuestro país, que es un fenómeno del envejecimiento poblacional que se ha producido. Y el envejecimiento como tal es un gran logro. Yo creo que cuando hablamos de envejecimiento hay una tendencia a decir a ponerlo en negativo, pero joder, el envejecimiento es un problema en Burundi, donde la gente se muere con 40 años, ¿no? Aquí como país pues tenemos que sentirnos orgullosos porque tenemos un estado de bienestar que nos permite envejecer de manera masiva, ¿no? Otra cosa es que habrá que ver los efectos que este envejecimiento en una situación como la actual, donde hay un descenso importante de la población, de la natalidad, pues las consecuencias que arrastra, que es un poco lo que de alguna manera está provocando o es lo que está detrás de esta causa de la crisis del estado de bienestar. Es decir, cómo vamos a pagar toda esta ronda teniendo en cuenta que tenemos una población cada vez más envejecida, ¿vale? Pero insisto que habrá que hablar de retos, pero nunca en negativo del envejecimiento, ¿no? Yo creo que, insisto, que es en positivo. Bueno, ahí tenéis unas proyecciones, ya sabéis que, como decía Groucho Marx, tengo estos números, pero si queréis tengo otros. Es decir, que hay muchas proyecciones de por dónde va la población, ¿no? Pero digamos que, en todo caso, lo que se ve es que es una pirámide que, sobre todo las cohortes estas centrales, que son la generación del baby boom, algunos de los aquí presentes, pues a medida que envejecemos, junto con un estrechamiento de la base, pues se está produciendo una cierta inversión de la pirámide poblacional, ¿no? Yo diría que hay, digamos, tres grandes segmentos, ¿no? Digamos, un poco sería la población menor que nos incorpora al mercado laboral, un segmento central que sería toda aquella población que está en edad laboral y luego por encima de ello, pues lo que sería la población ya jubilada. No insisto que podemos poner las rayas más arriba, más abajo. Lo importante para mí es que tratemos que entendáis un poco dónde está el foco, ¿no? Yo creo que cuando se habla de los retos del envejecimiento y tal,
pues hay como poco tres frentes, ¿no? Hay un primer frente que es básico, que es fomentar la natalidad. Yo siempre aprovecho en estos foros a las mujeres que estáis en edad, pues os animo a todas y a todos a que aumentemos la base de la pirámide poblacional por aquí, ¿no? Hemos hecho lo que hemos podido, pero quiero decir que este es un problema muy importante y es donde yo creo que de alguna manera hay que hacer políticas serias de conciliación de vida laboral y familiar y reales de fomento de la natalidad, ¿no? Quizás podemos aprender de países como Alemania, o sea, no nos vale con un cheque de 2.500 euros. Es decir, tenemos que posibilitar que aquella mujer que quiera y pueda tener hijos, que los pueda tener, es decir, que tengamos un mercado laboral que no penalice, que tengamos unas ayudas que les permitan poder quedarse en casa, poder atender, que puedan pagar que alguien cuide de sus hijos, ¿no? Digamos que todo esto, si queremos hacerlo bien, pues habrá que hacer un fomento de la natalidad real y ejecutarlo bien, ¿no? Hay un segundo nivel que nos guste o no nos guste, pues nos tenemos que importar mano de obra porque no tenemos y por lo tanto tenemos que articular sistemas de acogida que permitan recepcionar a personas, ¿no? Muchas de las RGIs que se plantean con el tema de población inmigrante, que serán mejor o peor desarrolladas, en el fondo lo que persiguen es esto, ¿no? Creo que tenemos que ser un país que acoja bien a todas aquellas personas que buscan en nuestro país una oportunidad para trabajo. Cierto es que tampoco somos un país especialmente atractivo, más allá de la hostelería y los cuidados, que son las dos grandes industrias, turismo, hostelería y el cuidado de mayores, pues no tenemos una industria bárbara y loca, por lo tanto, son también empleos de una cualificación baja, de un nivel salarial bajo, es lo que tenemos, ¿no? Habrá que ver si somos capaces de reforzar este tipo de políticas, si somos capaces de crear estructuras de acogidas más potentes, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que tratar de engordar esta parte de la pirámide poblacional, ¿no? Yo creo que aquí nos va una parte importante. Y luego, por último, que esta siempre es un poco polémica, ¿no? Es un poco qué hacemos con toda la gente mayor, los que están y los que, si no cascamos antes, estaremos, ¿no? Toda la generación del baby boom. Claro, una idea un poco rupturista y dices, joder, pues igual podemos exportar, me vais a perdonar la grosería, vamos a exportar viejos, ¿no? A personas mayores, ¿no? Pues Alemania, por ejemplo, ha hecho en ocasiones, ha tenido alguna experiencia donde ha estado trasladando, ha estado atendiendo a personas mayores dependientes en residencias de Polonia. Y dice, ¿para que conozcan el clima? No, porque es más barato. Y esto puede parecer un poco aberración, ¿no? Pero también ocurre aquí, ¿no? En el caso de residencias, os pongo un ejemplo, en el País Vasco, por ejemplo, hay unas zonas que yo las llamo de doble circulación, ¿no? Los convenios laborales del sector de atención a la dependencia en el País Vasco, sobre todo Vizcaya y Guipúzcoa, son unos convenios que están sustancialmente por encima del convenio estatal. Os hablo en el sector privado, pero en el público muchísimo más, ¿no? Digamos que la diferencia, para que os hagáis una idea, entre el salario en Vizcaya y en Cantabria o en el norte de Burgos, pues es de un 56-57% salarial, pero además, no sé, perdonad, no sé quién es la voz que se mete. Os decía que está el tema salarial, pero también está el tema de la jornada laboral, que es más reducida, de manera que es un diferencial de un 70%, ¿no? Entonces, esto provoca un doble movimiento, ¿no? Por un lado, hay profesionales que viven en zonas colindantes con País Vasco que lo que hacen es se van a trabajar diariamente a entidades del País Vasco y por contra el País Vasco está exportando viejos, es decir, coge a personas mayores dependientes, las familias, y en vez de estar pagando una residencia de 3.000 euros en el País Vasco, pues a 35 kilómetros de Bilbao, que está al norte de Burgos, o en dirección Cantabria, pues tienen las residencias a mitad de precio, ¿vale? Esto que dices, bueno, pues es un fenómeno, no es un fenómeno loco, pero afecta a un volumen de personas. Imaginaros que esto lo hacemos con la República Dominicana, ¿vale? Típica burrada, cogemos, si a mí alguien, a mis hijos, cuando yo tenga 80 años, si sobrevivo, que no tiene pinta porque afortunadamente no me veis de cuerpo entero, pero estoy para verme, es decir, si yo soy dependiente dentro de 25 o 30 años y a mis hijos el gobierno español les dice, oye, mira, tienes la posibilidad de ser atendido en Bilbao o si quieres te atendemos en la República Dominicana, digo aquello por la barrera idiomática que podríamos tener con Sudamérica, y lo que hacemos es, pues un mes al año te mandamos a tu hijo ahí con todo pagado. Y esto a las arcas del Estado español es más barato, ¿sí? A ver, esto insisto que son ejercicios, si queréis, un poco chorras, pueden ser aberraciones, pero quiero trasladaros este tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo no sé si podremos deslocalizar determinados servicios, ¿no? De hecho, tenemos movimientos migratorios internos, pues la zona vuestra de Andalucía, la zona del Levante, durante todo el año acoge a un volumen muy importante de ciudadanos extranjeros que vienen aquí a envejecer y también a ciudadanos españoles. Cierto es que no son ciudadanos que se quedan a vivir ahí habitualmente cuando son dependientes. Cuando están en forma son dependientes, mayoritariamente retornan a su país de origen, ¿no?
Bueno, yo no sé si aquí puede haber cinta de industria o si en este sentido podríamos avanzar algo, ¿no? Pero digamos que aquí es un poco donde está, como os digo, este núcleo gordiano, ¿no? Por otra parte, también la pirámide poblacional, normalmente siempre se ha definido, las pirámides poblacionales siempre han tenido nombre porque tienen pirámide, es decir, nace un volumen importante de gente, pero van muriendo, sobre todo antes de tener del desarrollo de la sanidad universal y de otras ventajas que tenemos los países más desarrollados, pues digamos que había una tasa de mortandad infantil, la gente iba muriendo y eran muy pocos, ¿no? Eran muy pocos los que sobrevivían, eran gente muy dura, eran supervivientes muy, muy fuertes, pero eran muy pocos los que sobrevivían, ¿no? Es un poco lo que nos pasa ahora con ciudadanos de más de 100 años. Son pocos los que hay, pero los que hay, pues digamos que dentro de su corte es la gente que más ha sobrevivido, ¿no? Claro, ahora estamos en un modelo donde estamos avanzando hacia un modelo donde ya no hay pirámide, hay casi un pentágono irregular, es decir, las tasas de mortandad infantil son muy pequeñas, adolescentes jóvenes tampoco. Digamos que, aunque no es esta forma recta, me vais a perdonar que el PowerPoint no he sido capaz de hacerlo, pero de alguna manera, digamos que la parte alta se estrecha muy poco, es decir, hay un porcentaje muy, muy elevado de chavales que nacen ahora que previsiblemente van a vivir hasta los 85 o 90 años, ¿no? Por lo tanto, esto cambia sustancialmente también el modelo y esto debiera de llevarnos a una reflexión donde ya no hay un concepto de pirámide poblacional, ¿no? Claro, digamos que este fenómeno de envejecimiento, este envejecimiento demográfico, tiene tres efectos o tres consecuencias pues inmediatas, ¿no? Una que tiene que ver con las pensiones, tiene que ver con la sanidad y tiene que ver con la atención de la dependencia. Estos hay más efectos porque luego pues, podremos ver otros muchos, las ciudades más accesibles, transporte, los vehículos, pero digamos que hay tres efectos más o menos inmediatos, ¿no? El primero es el de las pensiones, ¿no? Tenemos un modelo de pensiones que cuando fue diseñado estaba muy bien pensado, es decir, era un modelo por el cual los trabajadores, digamos, es un modelo que se llama de túnel, ¿no? En esta entrada del túnel están las personas que con su trabajo aportan un dinero para que cuando salen del túnel, el túnel es la vida laboral, cuando sales de la vida laboral, tú tengas derecho a percibir una pensión, ¿vale? Este es un modelo que está muy bien pensado, pero es un modelo que está pensado con la mentalidad y los datos de los años 70. Es decir, primero, donde había una vida laboral que era más larga y donde había un tiempo postjubilación muy corto, porque la gente se moría pronto, ¿sí? Claro, en aquel momento, pues la gente había trabajado, había cotizado 40 años, se jubilaba a 40, 45 años, se jubilaba con 65, pero la vida media pues era en torno a los 70. Por lo tanto, pues era un negocio redondo, ¿no? Había muchas más entradas de dinero que salidas. Y por otra parte, era muchísima la población que estaba a la entrada del túnel, es decir, eran muchísimos los ciudadanos españoles que contribuían con su trabajo a las pensiones y eran muy pocos los que sobrevivían y eran muy pocos los que estaban a la salida. Esto provoca que tuviéramos un sistema de seguridad social, pues que hasta que se ha empezado a meter mano el Estado y ha usado ese dinero para todo, pues era un sistema muy rentable. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo esto se ha complicado sustancialmente, ¿no? Por un lado, las entradas de dinero han sido menores, es decir, hay muchos menos ciudadanos que contribuyen al aporte de pensiones. El túnel, digamos que la vida laboral es más corta porque la gente se incorpora más tarde al mercado laboral y por otra parte ha habido muchas prejubilaciones. Yo recuerdo aquí en el caso del País Vasco, no sé si recordáis, pero con las reconversiones industriales de los años 80 hubo mucha gente que se jubilaba con 50, 55 años. Pero escúchame que es gente que con 85 años sigue viviendo y sigue cobrando la pensión máxima. Es decir, es gente que ha pasado más tiempo jubilada y pensionista que trabajando, lo cual es maravilloso, sobre todo para el que tiene esa suerte. Pero desde un punto de vista de sostenibilidad del sistema, pues es insostenible. Esto es lo que hace que se estén articulando diversas medidas, ¿no? Claro, hay un problema también añadido, que ahora tiene que ver sobre todo con el empleo juvenil, ¿no? Muchos de los jóvenes que están ahora mismo arrimándose al túnel y empiezan a meter sus aportaciones al sistema de seguridad social de pensiones, pues tienen un salario mucho más pequeño que el del pensionista que está al otro lado, pues que tiene la pensión máxima y tal, ¿no? Digamos que estas son algunas de las irregularidades que yo creo que necesitan de un pacto de Estado de cómo se puede articular, ¿no? Insisto que los trucos que se están utilizando son todos, ¿no? Pues por un lado, ver cómo metemos más entradas de dinero, que este es el ejercicio más fácil, ver cuál es el tamaño del túnel, ¿no? Y esto se va alargando, pues de momento estamos 65, 67, los que sois más jóvenes, Ramón, que es un poco pipiolín de águila, yo le calculo que hasta los 80 trabajando como un machote, es decir, que al final estas son las medidas que se están tomando, ¿no?
Y luego también habrá que ver cómo articulamos la salida, ¿no? Es decir, hay voces pues, que están planteando que quizás las pensiones tienen que ser más bajas, como en otros países europeos, ¿ya? Pero no tenemos los salarios que tenemos en Alemania ni la capacidad de ahorro probablemente que han podido tener en Alemania, por lo tanto no se pueden producir estas reducciones, teniendo en cuenta que hay pensiones de salida que son pensiones muy bajas, que tienen que ver con lo que tú has metido. Es decir, sí es cierto que no es un sistema equitativo de reparto, no, tiene que ver con lo que tú has metido, eso sacas. Es decir, si has cotizado más, tienes derecho a una pensión más alta, ¿vale? Os digo que yo creo que es un primer efecto que es el que más se está notando. Es verdad que es un debate que está falseado por varios elementos, ¿no? Una que os decía es que la caja de las pensiones se ha vaciado y se ha utilizado para otras cosas, ¿no? Habría que ver si no se hubiera utilizado qué pasa con ellos. Por otra parte, aquí también se ha estado sacando las pensiones no contributivas, ¿no? Personas que no han cotizado y también de este fondo se ha estado sacando dinero. Pero yo creo que esto sí que merecería una reflexión de cómo queremos armar un sistema que sea sostenible en el futuro, ¿vale? Y que sea justo con aquellos que llevamos pues 35 o 40 años cotizando, que cuando tengamos derecho a la pensión, pues que haya algo de dinero que nos puedan financiar, ¿no? Hay un segundo efecto inmediato, es la sanidad, ¿no? Tenemos un sistema que yo creo que con sus muchas imperfecciones, pero es un sistema universal y gratuito y muy bueno. Yo creo que es pues probablemente de los mejores que puede haber en todo el mundo, pero es cierto que tiene algunas deficiencias, ¿no? Pero sobre todo también tiene una amenaza que es la amenaza del envejecimiento poblacional. Esto también le va a afectar y mucho. ¿Por qué? Porque a medida que envejecemos, el incremento del gasto sanitario crece exponencialmente. Yo no recuerdo el porcentaje que daban, me vais a perdonar la cifra, pero quedémonos con el 60 o el 70% del gasto en sanidad de un ciudadano español se produce en los últimos 6 meses de vida, ¿sí? Claro, si supiéramos todos cuándo nos vamos a morir, pues igual podíamos hacer un pacto con el Estado, la mitad para cada uno, ¿no? Dices, mira, yo que me voy a morir en marzo, si te parece, me muero ahora y este dinero que ahorramos, ¿no? Pues lo repartimos entre los dos, mis herederos y el Estado. Es una tontería, ¿no? Pero que esto no se sabe, pero es verdad que se produce un incremento muy importante al final de la vida. Pero sobre todo se va produciendo un incremento progresivo a medida que nos hacemos mayores. Es decir, las enfermedades crónicas se van acentuando, digamos que yo suelo decir que el cuerpo es como el disco duro que va almacenando cosas y te recuerda, ¿no? Este problema que tuviste con 25, pues cuando tienes 60 te sale, ¿no? Y tal. Y esto pues se te va acumulando, ¿no? Entonces, aquí se está intentando hacer muchas cosas para también intentar de alguna manera abaratar la factura del coste sanitario, ¿no? Luego, si queréis, nos podemos hablar de miles de cosas, pero en el fondo es qué podemos hacer para ir abaratando esta factura sanitaria, ¿no? Una primera es todo el trabajo que se hace de prevención. A ver, aquí también, esto es como la fe católica, ¿no? Hay que pensar en que habrá algo después. Pues yo creo que también en el trabajo preventivo es cierto que habrá que ver qué efectos tiene, ¿no? Ahora mismo las personas que se pueden atender en residencias, que la media es de 86 años, una cosa así, pues digamos que de manera ordenada y de manera tal, pues su primera analítica se hizo hace 30, 35 años, con 45 o 50 años, ¿no? Que es cuando se empezaron a extender en el trabajo, el derecho, a una revisión anual, patatín, patatán, todas estas cosas. Claro, ahora, sin embargo, todas las personas que se incorporan con 20, con 22, con 25, con 30 años, ya llevan incorporado este análisis. Quiere decir, al final, los análisis, las revisiones periódicas que hacemos, a las que tienen derecho todos los trabajadores, de alguna manera son indicadoras que te ayudan a ir viendo y a poder ir estableciendo medidas correctoras a medida que se notan que hay desviaciones en determinados ítems, ¿no? Pues tienes un problema de glucosa, digamos que todo este trabajo preventivo, yo creo que es un trabajo también que habrá que esperar si en las generaciones futuras va mejor o no. Luego se complica con otros muchos elementos, la alimentación, con factores ambientales, lo que queréis, pero sí que es cierto que ahora mismo se está trabajando, se está intentando trabajar mucho en la prevención, porque esto sí que es inversión, es decir, lo que gastes en prevención es de menos que gastas luego en atención, ¿vale? Esto, lo que pasa es que cuando hablas de esto con responsables sanitarios dicen, ya, sí me parece bien, pero la atención también la tengo que atender y no me da para todo. No me da para atención y prevención. Y si tengo que prescindir de algo, prescindo de prevención, ¿sí? Pero bueno, aquí yo creo que hay que reconocer que se está avanzando bastante, ¿no? Claro, cuando los responsables públicos se han planteado también cómo meter tijera al coste sanitario, pues una que viene siempre a la memoria es el tema del copago, ¿vale? Se hizo un primer experimento, yo creo que fue en la época de Rajoy con la crisis del 2008, que fue el tema del gasto farmacéutico. No sé si recordáis, pero antes, cuando un ciudadano tenía más de 65 años,
la factura de la farmacia era gratuita, todo era gratis, ¿sí? ¿Os acordáis de aquella época? El modelo estaba bien, pero claro, significaba que, yo qué sé, el señor Botín del Banco Santander, Dios lo tenga en su gloria, con el dinero que tiene, pues la medicación era gratuita para él, ¿no? Y está bien porque es una medida para todos los mayores, pero parece más sentido implantar un modelo, que es el que no intentó implantar, que era el del copago progresivo en función de rentas. Otra cosa es que se haga mejor o peor, pero como concepto filosófico, es decir, si usted tiene, no tiene sentido que el Estado le esté subvencionando la medicación. El que menos recursos tenga, pues ningún problema, y el que no tenga se lo financiamos al 100%, ¿no? Pero digamos que de alguna manera esta medida se hizo. Esto automáticamente supuso un recorte importante de la factura. Primero porque había mucho abuso, había gente que, pues como es gratis, tengo el armario lleno de gelocatil, ibuprofeno y Almax, y ahora pues como tengo, por un lado, la receta electrónica, donde por cierto Andalucía fuisteis la primera comunidad que lo implantasteis, pero también donde de alguna manera, pues el introducir el copago y el control, pues todo supone un ahorro importante de la factura, ¿no? Esto cuando se intenta en el sistema sanitario, cuando se ha intentado alguna vez, pues es muy complejo. Se ha intentado aplicar a las urgencias, ¿no? Cuando alguien va a urgencias, para evitar el abuso, que tenga que pagar algo, ¿no? Yo he estado hablando con gente que ha estado estudiando este tipo de proyectos y el problema es que habría que armar un sistema burocrático, administrativo, de control de pago, de emisión de facturas, tal, que iba a ser mucho más costoso de lo que se iba a recaudar. Pese a ser conscientes de que el impacto está claro que iba a ser bueno. Es decir, en el momento que introduces una cosa de estas, es un factor corrector y automáticamente disminuye la demanda. A veces también es exagerado y ocurre también con la farmacia, que hay muchas personas que se está perdiendo la adherencia a un tratamiento farmacológico porque no quieren o no pueden pagar el 0,15 de no sé qué medicación, ¿vale? Esto también es verdad que habría que ver cómo podemos compensar este tipo de cosas, ¿no? Hay un tercer elemento que se ha intentado, sobre todo se ha utilizado la parte de premio, ¿no? Incentivar y premiar, sobre todo las aseguradoras privadas lo hacen. Es decir, oye, mira, si tú eres un tío machote que haces deporte, llevas una vida ordenada, me traes una latínica en orden cada 2 años, yo te rebajo la factura de la aseguradora. Pues bien, en el sistema público esto parece más delicado. Y luego tenemos el modelo contrario, que es un poco el modelo anglosajón que se están planteando, ¿no? Es decir, que usted es fumador, vale, pues cuando venga con cáncer de pulmón yo no le atiendo. Claro, como nos apliquen esto a lo que estamos gordos, vamos dados en el sistema sanitario, ¿no? Es un modelo muy anglosajón, insisto, de premio-castigo. Hay otro modelo también en el que está avanzando que es en el de autogestión, sobre todo para enfermos crónicos, ¿no? Es decir, a veces ocurre que un enfermo crónico cuando tiene una crisis tiene que acudir al sistema sanitario, entra por la red de urgencias, el triaje, y es un sistema tremendamente costoso e ineficiente, ¿no? Entonces lo que se está es trabajando mucho en elementos de formación, en temas tecnológicos para que el propio enfermo crónico sea capaz de poder autogestionarse cuando tiene algún problema con su enfermedad crónica, ¿vale? A veces se están buscando también nexos de unión, por ejemplo, con centros sociosanitarios, con residencias, donde pueden dar este soporte y ayudar de alguna manera a descongestionar la red sanitaria. Bien. Y luego, por último, otro elemento también sería la utilización de las nuevas tecnologías. Esto todavía, de alguna manera, está todavía verde. O sea, tenemos muchísimos avances tecnológicos. O sea, la verdad es que hay muchísimos. Ahora mismo, yo hace 25 años, recuerdo, hace 30 años, me hicieron un electrocardiograma por teléfono con aquellos routers que había que meter ruido, pi, 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 pi. Esto ahora lo llevamos en el móvil. Cada uno en el móvil llevamos un sistema que nos dice si hemos andado, cómo tenemos el corazón. O sea, nos falta dar ese salto y que esto pueda incorporarse con el historial sanitario, que esto pueda ser incorporado con los centros de salud. Yo no sé cuál es la barrera. No es una barrera tecnológica. Tampoco creo que sea una barrera económica. Por lo tanto, habrá que ver si tiene que ver más con celos profesionales, con temas, no sé muy bien, yo tengo la mente un poco sucia para estas cosas y yo creo que no es un problema tecnológico, no es un problema de dinero. O sea, es un problema de que no hay, por alguna razón, hay miedos o hay ciertas dudas, ¿no? Y luego, por último, está cuando hablamos del espacio sociosanitario. Esto es muy habitual en estos temas en los que estamos trabajando, ¿no? Digamos que desde los servicios sociales y sobre todo con la atención a la dependencia estamos atendiendo muchas cosas que debieran de ser atendidas por la red sanitaria. O sea, de alguna manera, cuando alguien va a una residencia y tenemos personal sanitario, el usuario que está en esa residencia y los servicios sociales están pagando algo que si estuviera en su casa sería gratuito y universal porque lo atendería el sistema andaluz de salud. Pero como lo tenemos en una residencia, lo financia servicios sociales y lo copaga de alguna manera el ciudadano que está allí. Si está en su casa es gratuito y universal. Aquí no. Aquí tiene que copagar con su cuota, ¿vale? Bien. Y el último efecto inmediato tiene que ver con la dependencia, ¿no? Como os decía, en el año 2006, cuando se aprueba la ley de dependencia,
hay una cosa que desde entonces, y ha sido continuado, hay un problema de infrafinanciación. Es decir, se hace una ley que está bien, mejorable como todas, pero que desde aquel momento se ha demostrado que no tiene fondos suficientes para atender la dependencia. Quizás porque no se hizo una primera estimación más acertada del número de dependientes, pero la realidad es que no, ahora mismo no hay dinero en las comunidades autónomas ni en la Agencia Central del Estado para financiar la dependencia. Esta es una primera realidad. Claro, por otra parte, en el ámbito de la dependencia, que esto solo ocurre aquí, no en el resto de servicios sociales, tenemos mercado privado. Es decir, en el resto de, vosotros conocéis mejor que yo, pero en los servicios sociales, en el resto de colectivos, salvo alguna cosa de copago y tal, en general no hay mercado privado de servicios sociales. Lo hay algo en salud mental y alguna cosita, pero en el resto de servicios sociales no hay, no existe un mercado privado, no hay ciudadanos que pagan, ¿no? Por lo tanto, atendemos a personas que son un poco clientes atípicos de los servicios sociales. Es gente que no acude a los servicios sociales por un problema de recursos, no, es porque tiene una derivada de un problema de salud que es dependiente. La tendencia que se está marcando de cara al futuro, pues se habla mucho de la desinstitucionalización, como si hubiera mucha gente institucionalizada, que no lo es tanto. En residencias en este país, pues yo creo que hay un 3,5, un 4% de mayores de 65 años, mayoritariamente dependientes grado 3 y un 70% de ellos con algún tipo de demencia, que es gente que difícilmente podría estar en su casa, pero sí que se está insistiendo mucho en la desinstitucionalización. Sobre todo porque la voluntad de todo ciudadano español mayoritariamente es vivir en su casa con las personas que quiera, ¿vale? Esta es un poco, yo creo que la voluntad que hay. De hecho, en las residencias la gente que llega es gente que cada vez llega en peor estado porque las familias de las personas dependientes aguantan con el mayor en su caso el mayor tiempo posible. Y las vidas medias en la residencia son muy cortas, están en torno a 2, 3 años. La gente no es porque se les trate mal, es porque llegan ya muy deteriorados en un estado muy avanzado de dependencia. ¿Sí? Claro, en el caso de la dependencia, la ley lo dice, que hay una parte de copago y que en función del patrimonio, pues la primera vivienda no, pero luego de alguna manera se está utilizando el patrimonio de los dependientes para financiar la dependencia y por aquí, pues se están planteando a veces que por aquí puede ir la solución, ¿no? Porque ahí también os dejo un debate que no sé si en el turno de preguntas o me lo planteéis luego como deberes o para el examen, ¿no? Yo no sé si es justo, y esto no es una decisión política, si es justo que el Estado, imaginaros a alguien que se pasa 4 años en una residencia concertada, sea privada, concertada con la Junta de Andalucía, y ese señor cuando muere, pues sus hijos heredarán un piso que vale 250.000 euros, ¿vale? Esto no es un debate de izquierdas-derechas, digo, yo no sé si es justo en la situación actual, con el sistema que tenemos, si es justo que el Estado esté financiando estos 4 años, que es una parte de copago, lo que paga el Estado y otra parte lo que paga el ciudadano, y que luego pues, los herederos pues, tengan esta parte, ¿no? Este debate os lo dejo ahí porque siempre ha estado ahí en el punto de mira. Yo insisto que no tengo un posicionamiento, no quiero ser acusado de nada, pero os dejo también este debate ahí como elemento importante, ¿no? Y luego yo creo que hay también un riesgo de uberización de cuidados, ¿no? Es decir, la necesidad de cuidados es bestial, ¿no? Esto, los servicios sociales en general estáis desbordados y si trabajáis en este sector os pasará. Pues a mí todas las semanas pues te llama alguien, amigo de tuyo, de tu mujer, de tal, y te conoce y te pregunta algo porque tiene un problema con algún familiar. Entonces, creo que estamos construyendo un modelo de servicios sociales, sobre todo quizás en residencias y centros de día más que en servicios, donde los requerimientos cada vez son mayores, ¿no? Los metros cuadrados, las habitaciones, las estancias, el personal, la formación, los horarios, ¿no? Entonces, digamos que estamos regulando en exceso esta actividad y lo que se está provocando es que se está produciendo una uberización de los cuidados, es decir, se está produciendo gente que de repente viene con propuestas, con alternativas al margen de todos los requerimientos legales, ¿no? Yo hace poco me pasó, y de esto ya he visto un portal, hay un portal que ha cerrado hace poco por otras razones, donde lo que hacía era ofrecía viviendas para mayores, en un formato inmobiliario, ¿no? Imaginaros, yo tengo una casa con 4 habitaciones y entonces en cada habitación meto una persona mayor y alquilo una habitación, es una actividad legal, porque alquilo una habitación y admito hasta dependiente grado D, dependiente medio, dependiente tal, y bueno, pues es un acuerdo que yo llego con la familia donde desde 1.200 euros yo atiendo a tu padre, tú me lo traes aquí y yo le atiendo. Le limpio como pueda, va a estar bien comido, va a estar bien atendido, tengo 4 o 5 personas en la casa y le atendemos mi mujer y yo, ¿vale? Dices, hombre, estos son casos excepcionales. Bueno, yo es que os digo que hemos visto ya una plataforma que era formato inmobiliario donde había 15 o 20 pisos con este formato, ¿sí? Quiere decir que ahora lo he visto también en ayuda a domicilio privada, que lo habitual suele ser sistema de servicio doméstico, donde pues además un amigo que me llama, oye, joder, pues yo hablaría con Cáritas, habla con Cruz Roja, que tienen bolsas de cuidadores, y
Y entonces al de 15 días comento con él, oye, ¿qué tal con esta mujer? Y dice, maravilloso, se la ha llevado a su casa. Que es como que se la llevó a su casa. No, no. La interna, en vez de venir a mi casa a cuidar a mi padre, se ha llevado a mi padre a su casa, donde por cierto tiene otro más, ¿no? Este modelo. Quiere decir que esto hay que tener cuidado, porque a veces queremos ser tan exquisitos de la muerte y a veces dejamos este tipo de huecos que al final inciden en una peor calidad, en unas peores condiciones del personal que trabaja y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo creo que son cosas francamente delicadas, ¿no? Por acabar un poco, porque Ramón creo que teníamos como 45 así, ¿no? Vale, vale. Por acabar un poco con este primer bloque. Claro, un último elemento aquí también es, ahora mismo, el cuidado de personas mayores lo estamos soportando sobre personas que mayoritariamente vienen de países de Sudamérica, ¿vale? Claro, si se descubre coltán en Colombia o Bogotá, a la ruina, no sé quién va a cuidar de las personas mayores. Es decir, estamos acogiendo a muchas personas que vienen en busca de oportunidades a nuestro país, porque además les favorece el idioma, pero si algún día se produce en cualquier país del cono sur un descubrimiento de coltán o algo que tal, pues no sé cómo vamos a cuidar, porque estamos lejos, muy lejos de la robotización. Quiero deciros que esto también tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Bien, os decía un poco por acabar, una última. Bueno, me salta aquí una. Ay, perdón, que no sé qué es. Ay, perdón, que me ha faltado una aquí. Vale, no, acabaríamos aquí. ¿Os parece hoy? Si os parece, acabaríamos aquí en esta primera reflexión sobre el estado de bienestar. Y entonces, no sé si me pasa un poco, Ramón, tú me dices y lo dejo. No, lo que sí podemos, lo que sí puede hacer es dar un pequeño avance de cuál va a ser el contenido de la siguiente sesión. Vale, no, pues un poco como os decía. A ver, yo creo que lo que vamos a hablar ahora en la siguiente sesión, digamos que sobre los servicios sociales públicos, yo creo que ahí vamos a reflexionar sobre tres elementos, ¿no? Uno primero es la titularidad o responsabilidad del servicio, que aquí estamos hablando siempre de titularidad y responsabilidad pública. Un segundo elemento tiene que ver con la gestión y uno tercero el cliente, ¿no? En los tres casos pueden ser servicios. Quizás en el caso de la residencia lo veis más fácil. Puede ser una residencia de titularidad privada, en cuyo caso es una residencia de titularidad privada, la gestión es privada y quizás pueda haber clientes públicos porque es una plaza concertada, ¿no? Es decir, cuando la Junta de Andalucía tiene que ofrecer la atención residencial a los ciudadanos que tienen derecho, no tiene una estructura suficiente de titularidad pública, gestión pública y cliente público. No lo tiene porque no tiene las infraestructuras. Tiene pena tener aproximadamente, os pasaré algún dato luego, pero creo que es en torno al 25%, una cosa así, que es lo que hay en el resto del país, ¿no? Por lo tanto, a veces son residencias de titularidad pública, de gestión privada, perdón, de titularidad privada, de gestión privada y con cliente público, ¿vale? Las dos sesiones lo que vamos a hablar es de todos aquellos servicios, centros y servicios de titularidad o responsabilidad pública, ¿sí? Ahí va, perdón. De titularidad pública y de gestión privada, donde el cliente es público, ¿vale? Esto es un poco la reflexión que queremos hacer, ¿no? ¿Por qué se ha llegado a esta situación y cómo podemos hacerlo desde el punto de vista que sea más justo y de más calidad, ¿no? Esta es un poco la reflexión, ¿sí? Perfecto. A vuestra disposición, no sé si os sea abucharado, seguro que estáis en desacuerdo con muchas cosas, de eso se trataría. A ver, ¿se anima alguien a hacer alguna intervención, alguna pregunta? Esto de los silencios ya sabes, no sé, nunca sabes si es para bien o para mal. A mí me ha intrigado mucho al principio de tu intervención en relación al cambio del modelo de pirámide, que efectivamente deja de ser pirámide. Si en un momento determinado incluso el planteamiento debe de ser, lo mismo que pasó en los años 70 cuando se diseñó el sistema actual, si el paradigma actual es radicalmente distinto y la solución que se intenta y que ahora mismo, como tú dices, es la solución a corto plazo, que es que la pirámide crezca por abajo y a base de inmigración, no deja de ser alimentar un sistema que en el fondo no funciona así y lo que estamos es parcheando. Sí, en fútbol se llama balonazo para adelante. Es decir,
que traslado un problema 20 años después, ¿no? Es decir, yo creo que son dos, o sea, ahora mismo hay una necesidad que es más o menos inmediata, es decir, pues no sé si yo no soy economista, pero pues la deuda pública que tenemos como país está bien, esto podemos seguir creciendo, pero alguien tendrá que pagarla alguna vez. Igual es un chollo y nos la paga alguien, pero quiero decir que la capacidad de endeudamiento y si somos, yo entiendo que la Unión Europea pues tratará de ir corrigiendo esto y si como país somos un poco serios, no tenemos una capacidad, los recursos son finitos. Entonces, si queremos mantener, que yo creo que es un poco este logro que tenemos como sociedad, de un estado de bienestar social, joder, creo que tenemos que ver, habría que analizar, pero esto también requeriría de factores exógenos, pues un debate político en profundidad, pero en todo caso, con este modelo lo que hay que hacer es ver cómo, teniendo en cuenta que ya no hay una pirámide de población, cómo podemos garantizar la sostenibilidad del estado de bienestar. Esta es la reflexión que hay que hacer de fondo, teniendo en cuenta, insisto, que ya no hay pirámide de población, sino que estamos ante un pentágono de población, donde, pues bueno, va a haber mucha gente mayor, donde va a haber mucha gente, se supone que tanta gente por debajo de los 25 años, donde lo que sería el modelo idílico, ¿no? Un poco que garantice esta sostenibilidad. Insisto que esta reflexión yo no la he, seguro que hay una parte sociológica de mucha gente que estará con esto, pero no tengo claro que haya un debate, tampoco tenemos políticos con altura para esto, es decir, que tampoco hay un debate público ni es un tema que preocupe, pero yo creo que para mí es el quid de la cuestión, ¿no? A ¿Cómo ver, queremos ser de mayores y cómo vamos a pagar esta ronda? tenemos por aquí una palabra pedida de Francisco García. Hola, buenas tardes. Aitor, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que la has hecho muy interesante y amena y creo que incluso nos has descubierto cosas bueno, que yo incluso no sabía, ¿no? Yo me gustaría presentarte un poco un modelo que estamos dándole vueltas para ver si esto tendría encaje de alguna manera. Y es que creo que estamos sufriendo una involución absoluta con este tema. Como tú bien dices, no se le está prestando atención políticamente. No hemos ido a lo mejor a lo más sencillo, a las plazas residenciales. Yo recuerdo hace unos años, cuando empezó la ayuda a domicilio, se hablaba de no deslocalizar a la gente, de que la gente estuviera en sus casas y tal. Todo esto ya se ha olvidado. Estamos prestando la ayuda a domicilio y tal, pero bueno, porque es un proceso que surgió en ese momento, se vio bueno y se sigue manteniendo. Pero cada día se están creando más plazas residenciales y cada día hay más residencias, ¿no? Nosotros estamos dándole vueltas desde un pequeño municipio, yo soy de Almócita, en la provincia de Almería, un pequeño municipio que estamos creando comunidad en muchos aspectos y uno de los aspectos en los que queremos crear comunidad es en el tema de los cuidados, ¿no? Es decir, coger de alguna manera e involucrar a todas las personas, vecinos y vecinas que quieran, que sean la mayoría, y hacernos corresponsables de nuestros propios cuidados, de nuestra propia mayoría de edad, ¿no? De cuando llegue el momento, cuidarnos nosotros a nosotros mismos. Pero claro, todo esto sería posible si realmente también recibiéramos las prestaciones o ayudas que puede recibir una persona en una residencia pública o en una plaza concertada. Porque lo que puede ser es que nosotros hagamos un invento de autocuidado, por decirlo de alguna manera, de cuidado comunitario, y no recibamos ningún tipo de ayuda porque estamos fuera de cualquier forma organizativa que sea legal y que esté reconocida así por las administraciones, ¿no? Entonces, no sé si... yo creo que este proceso ya existe en algunos sitios. Yo he estado visitando algún cohousing en Madrid de personas mayores que se autoorganizaron, pero no sé si realmente están recibiendo prestaciones de la administración o lo han hecho de forma totalmente privada y autónoma. A ver, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una tiene que ver con que esto también no os lo he mencionado, pero Juan, me alegro mucho de que me hagas la pregunta, que tiene que ver con un enfoque comunitario, ¿no? Yo creo que se ha producido, o sea, no sé, yo cuando era pequeño, un ejemplo que a veces lo uso, ¿no? Yo, pues mi madre muere cuando yo tengo 2 años y mi padre trabaja y no se plantea tal. Entonces, automáticamente hay una red familiar que me acoge. Hay una pelea entre tías, ¿no? Hermanas de mi madre que dicen, al chiquillo hay que atenderle, ¿no? Entonces, esto ya no existe. Punto uno. No tenemos estas redes familiares que antes teníamos. Punto dos, vivíamos en pisos donde tú tenías las casas estaban abiertas, sabes que había fulanito y cuando te marchas, fulanito, menganito te atiende. Eso tampoco lo tenemos. Si yo hago un checklist aquí, los que vivimos en pisos, ¿quiénes conocéis los vecinos que tenéis? ¿Tenéis los teléfonos de los vecinos que tenéis? La verdad es que es un pequeño desastre. O sea, se ha producido una involución también de este enfoque comunitario. Digamos que de alguna manera la comunidad, en ausencia de servicios públicos estandarizados y armados, que es lo que tenemos ahora, se ha perdido todo este enfoque comunitario. En pueblos, yo ahora mismo estoy aquí en un pueblo pequeñito de 80 habitantes, aquí todavía perdura algo de esto. Que tenemos 2 bares y aquí, que tenemos la mala costumbre de que llueve bastante, pues hay un chaval que viene con una discapacidad
y cuando llueve alguien le lleva a su casa. Esto está habitual. Y ya sabes que cuando no viene Manolo, cuando viene Fulanito, algo ha pasado, ¿no? Digamos que esto, aquí yo creo que hay que hacer un trabajo importante, pero me parece difícil. Es luchar contra marea y en las ciudades mucho más difícil, ¿vale? Porque además es un problema educativo. O sea, tenemos que conseguir pues, que seamos en comunidades más acogedoras, que sonriamos a los vecinos y, desgraciadamente, yo soy poco optimista con el futuro de esto, ¿vale? Entonces, esta es una parte de lo que es el enfoque comunitario. En el concepto más de co que estáis planteando, los cohousing, a ver, aquí yo soy un poco escéptico con esto y te digo por qué, porque por la misma razón tampoco estamos por la labor de compartir mucho más, ¿no? O sea, en una comunidad de vecinos, pues tú compartes la reunión, las obras, las derramas, los problemas y punto pelota, pero nadie se mete en tu casa. En un concepto de cohousing, pues tienes una normativa y hay muchas decisiones que tú no puedes tomar. En un cohousing, si lo hemos hecho en un suelo dotacional, que es un suelo de equipamiento, pues no pueden vivir gente de 15 años, tiene que vivir gente de más de 65, porque tenemos una normativa que es muy estricta, ¿no? Y luego hay cohousings, hay modelos donde se plantea, yo conozco un par de casos donde plantean esto, el tema de los cuidados lo hacemos nosotros. Hombre, yo creo que hay cosas que podemos hacer, pero otras que no podemos hacer. En las residencias, el perfil de las personas que ingresan, os he comentado antes, es grado 2, pero mayoritariamente grado 3. Es gente muy dependiente. Y por lo tanto es gente que necesita cuidados profesionales. Que esto recaiga en el vecino del cuarto que está jubilado y que tenga que andar, me vais a perdonar la grosería, limpiándole el culo, cambiándole de pañal y dando de comer, yo creo que este no es el modelo. Podemos hacer otras cosas, es decir, en comunidad podemos ayudar en muchas cosas, podemos intentar hacer economías de escala, pero yo creo que estos cuidados básicos para estos niveles de dependencia, yo creo que no encaja. El concepto de cohousing que se ha intentado, se ha extendido, pues yo creo que va a tener el recorrido que tiene, que no es muy largo. No hay, yo creo que no hay muchas personas de. A mí me pasa a veces, pues con amigas de mi mujer, ¿no? Se junta la cuadrilla y dice, cuando seamos mayores, nos vamos juntas a vivir. Duran una semana. O sea, en una semana acabas a bofetadas con tus amigos. O sea, que la convivencia en este sentido es dura también. O sea, el concepto cohousing a mí me parece bonito, pero tiene un punto también, no lo sé, o sea, yo creo que no es tan, me parece complejo de vivir, ¿no? En una sociedad cada vez más individualista y demás, ¿no? Yo, sin embargo, sí que creo que en esta línea de todo lo que podéis hacer de trasladar servicios comunitarios, yo creo que es bueno, ¿no? En la ayuda a domicilio se están planteando este tipo de cosas, de manzana. En los pueblos puede ser más fácil, pues tengo un auxiliar que va a varias casas, intentamos centralizar en torno al bar, que el bar es un elemento en pueblos pequeños muy importante. Pues igual podemos dotar de servicios sociales al bar, desde temas de accesibilidad a temas de servicios, ¿no? Yo creo que por ahí en el enfoque comunitario sí que creo que va a haber que hacer un esfuerzo importante. Lo que ocurre es que es muy poco atractivo porque no hay dinero. Entonces la iniciativa privada, como no hay ladrillo, pues no se va a meter. Y el resto pues va a ser más difícil, ¿no? Pero yo ahí sí que creo que los municipios, y este es el foro adecuado, yo creo que hay que hacer un trabajo imaginativo importante en la línea de lo que estáis haciendo, ¿no? Yo creo que ahí sí que yo apostaría por ello, por reforzar las comunidades. Perfecto. No tenemos ninguna mano levantada por ahí más. Estoy revisando. No. Yo tema Teresa, ¿tú quieres? comunitario sí que si hacéis cualquier cosa, encantado, ¿eh? O sea, me parece, es una apuesta ya personal, ¿no? Yo sí que me gustaría que podamos legar a nuestros hijos, pues unas comunidades más amigables, no en el concepto este de unión de la conferencia que es Dublín, ¿no? La de las ciudades amigables, sino una amigabilidad real, ¿no? Es decir, había una experiencia piloto, yo recuerdo que era Cruz Roja en Guipúzcoa, por ejemplo, que tenía una especie de dinamizador de comunidad. Iba a las reuniones de vecinos, porque claro, las reuniones de vecinos no llegas a las manos por poco, en algunos casos sí. Entonces, pues alguien que trataba de hacer más amigable esta comunidad de 12, de 13 vecinos, donde podamos, pues no sé, yo recuerdo en mi época de chaval, yo estaba de voluntario en Cruz Roja, recuerdo que había un sistema, estuvimos viendo un proyecto donde en los balcones las personas mayores que no podían bajar porque eran cuartos sin ascensor, colgaban trapos de colores y en función del color los chavales del cole, cada semana una clase, pues hacían determinada tarea. Cuando había trapo verde, pues había que pasar porque quería que le hicieras un recao o alguien le llevaba el pan. Este tipo de iniciativas que tienen mucho más que ver quizás con el voluntariado, con la educación, con los colegios, yo creo que pueden jugar un papel importante. Yo creo que ahí sí que hay recorrido para hacer. Lo que pasa es que, insisto, pues a veces son proyectos mucho más pequeños, difícilmente escalables, ¿no? Y yo creo que ahí la tecnología también podría ayudar a este tipo de cosas.
Sí, vamos a ver, te he dicho, ¿no?, que somos de un municipio bastante pequeño de la provincia de Almería, somos 200 habitantes. Entonces, creo vamos, yo creo firmemente en esto. Lo que pasa es que no lo veo fácil, como bien dices, ¿no? No lo veo nada fácil. Y primero tienen que implicarse todos los vecinos y vecinas y luego, además, pues hay que corresponsabilizarse de muchas cosas. Pero yo no hablo tanto de que seamos nosotros los cuidadores, nuestros propios vecinos y vecinas, sino que nos organicemos de manera que la comunidad cuide de sus vecinos. ¿Pero cómo? ¿Que no hace falta un fisioterapeuta? Contratamos un fisioterapeuta. Y yo Vale. lo que veo es que si yo, por ejemplo, tengo que ir a una residencia, pues a mí me voy a una plaza concertada y me subvencionan a lo mejor el 70% del coste. ¿Por qué si desde una comunidad se ofrecen esos cuidados a esa persona no se financia ese coste también? Sí. Es decir, no sé, que a lo mejor, bueno, lo has dicho bien antes, que esto son temas que parece que como que no le están interesando a nuestros políticos, están en otras cosas, ¿no? Pero que realmente si le pusiéramos interés, pues a lo mejor en los municipios, además que sería una oportunidad para los municipios de asentar población, de crear empleo, de cierta movilidad y de temas de innovación, pues porque es verdad que aquí se pueden aplicar perfectamente temas de innovación a los cuidados, ¿no? En fin. Yo por ahí, vamos, pues veo que Castilla-León, por ejemplo, por comentar una comunidad que tiene también un tema rural importante, pero claro, no son pueblos mucho más pequeños de los que puedes tener en Andalucía, pues haya planteado centros multiservicios, que al final esto tiene que ver con que igual las normativas, a la pedrada que os decía yo antes, que igual hay que ser más flexibles con las normativas y podemos tener modelos, pues que lo mismo es centro de día, que puede dormir alguien, que acoge a un inmigrante, que cogemos un rumano y el rumano, pues igual modelos, yo creo que hay que tener mucha flexibilidad y creatividad. Hijo, desgraciadamente las administraciones públicas no se caracterizan, pues porque tiene que ser así por otra parte, pero igual podemos plantearlos como pilotajes, como proyectos pilotos donde podamos desarrollar este tipo de servicios y que tengan la financiación que tienen, ¿no? Y efectivamente, fijar población, pero ahí tampoco te confundas, lo que fija población es una residencia. 50 plazas, 30 personas que trabajan. Esto sí que fija población. Este tipo de centros, pues estás hablando de 1, 2 personas y un poco más complicado. On time, ¿no, Ramón? De Pues tiempo medido. está claro que nosotros veníamos a que nos diera soluciones, Aitor, y como buen vasco te has ido por los cerros y nada de nada, o sea que Parezco gallego, no, ¿verdad? Parezco gallego, ¿no? que no tenemos soluciones. La verdad es que el planteamiento que hacía el alcalde de Almócita es un argumento recurrente que estamos teniendo no solamente en este laboratorio, sino también en uno en el que estamos intentando encontrar también vías para poder abordar todo lo que tiene que ver con el reto demográfico, ¿no? Y de alguna manera nos parece que este modelo en el que estamos, tú lo estabas diciendo, ¿no? Escalabilidad, creatividad, buscar esas soluciones que además, ¿no? Nos llevan directamente a dónde está el liderazgo, quién lidera, eso cómo se financia. Yo creo que estamos tan imbuidos en los números y en las cifras macro que a veces pensamos, ¿no? Que bajarlo a esa escala mucho más reducida puede ser perder el tiempo y creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo al principio cuando de pronto decía, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Pues con que nosotras demos a luz. Y yo decía, lo mato. Lo mato si no termina de hacer el argumento que luego sí efectivamente has hecho. Bueno, yo creo que es interesante que nos has dejado ahí la campanilla encendida pues, para seguir en las otras dos sesiones. Creo que hoy has hecho un macro, ¿no? Has dibujado el paraguas y que luego tenemos que, desde mi punto de vista, yo lo necesito porque estamos buscando esas respuestas, ¿no? Ir al terreno, nosotros desde la federación y cuando pusimos en marcha este laboratorio lo hicimos pensando y teniendo en el centro a las personas, tanto a las que les vamos a ofrecer servicios, como a las que toman decisiones, como a las que estamos esperando que se queden, pues para que también la vida de ellos y de ellas sea mucho mejor en todos los sentidos, ¿no? Profesionales que de pronto se plantean que su ratio de desplazamiento es mucho más reducido de lo que tenemos ahora
que quieren tomar alimentos en el kilómetro cero y que todo eso va a contribuir pues a ese mundo mejor para todos y para todas, ¿no? Así es que, bueno, no sé si hay alguna intervención más. En cualquier caso, insisto, Aitor, esto que has venido a compartir con nosotros hoy forma parte de ese diálogo compartido que también tenemos con nuestros ayuntamientos y nuestras diputaciones en esa búsqueda de soluciones, que no es fácil, porque cada vez esa pirámide pues llama mucho más la atención y está casi que, ¿no?, pegándonos en la puerta. Estoy convencida de que, y estamos convencidas de que esta puede ser una fórmula, el hecho de acercarnos, de dialogar, de compartir esas buenas prácticas que se estén desarrollando, sobre todo abrir la palabra y el consenso como un elemento fundamental. No solamente hablar de contratos y de leyes, sino también un poco aposentar, ¿no?, y hacer un diálogo mucho más slow, ¿no? Para que todos podamos también y todas podamos compartir. Así que nada, muchas gracias a la Fundación por seguir apostando por esta ayuda a la Federación y al laboratorio. Gracias, Hitor, por haber venido, y ya sabes que formas parte del capital de los afectos de este laboratorio. Y gracias a todas las personas que decidieron hacer un alto en su agenda en el día de hoy para estar con todos y con todas. Insisto, este vídeo se está grabando y podréis luego pues volver a escuchar y reflexionar en torno al planteamiento de Aitor. Os llamaremos también y os convocaremos para las próximas sesiones. Ya sabéis que el laboratorio está vivo y que cada mes intentamos llevar y traer temas de actualidad que tanto para la capacitación como para la co-creación puedan ser interesantes. Y bueno, yo desde aquí, ya que invito a Aitor a que si quiere escribir algo, pues va a tener oportunidad en nuestro próximo newsletter, que Encantado. también tenemos uno que lo hemos inaugurado en este año. Está a punto de hecho, de mañana se va a publicar el segundo número, así que para el tercero te estamos invitando voluntariamente a que puedas escribir algo. Haré. Así que muchísimas gracias por estar ahí y gracias por vuestra complicidad y por vuestro compromiso. Venga, nos vemos después del verano. Genial. Gracias. Venga, Un abrazo. Hasta estupendo. pronto, gracias. Muchísimas gracias a todos y a Muchas todas. gracias. Hasta luego.